Esta es la lección número 6 del curso Cómo estudiar la Biblia. En esta sexta lección vamos a aprender acerca de la hermenéutica. Vamos a ver algunos principios de hermenéutica y también algunas herramientas para el estudio bíblico. Esta lección la vamos a dividir en 3 partes. En esta primera parte vamos a ver el inicio o la introducción del método inductivo. Los materiales de este curso sobre cómo estudiar la Biblia se encuentran en un link en la descripción de este video. Ahí usted podrá descargar tanto un documento de Word, que es el curso completo, como el PowerPoint de esta segunda lección. Asimismo, algunas recomendaciones son las siguientes. Ese archivo de Word puede imprimirlo y puede ir llenándolo conforme vamos viendo el video. Ponga pausa entonces después de cada pregunta para que usted tenga tiempo para escribir y trate primero de decir usted la respuesta y luego la compara con la que damos en el video. Escriba entonces todas las respuestas en el folleto y así puede ir evaluando su aprendizaje. Busque usted mismo los versículos que damos, anótelos, subráyelos en su Biblia y trate de memorizarlos. Eso es algo bastante valioso y de provecho para el curso. Vamos entonces al tema. ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia? Bueno, tenemos muchas razones, entre ellas nuestro propio crecimiento espiritual y también ayudar al crecimiento espiritual de los que están a nuestro cargo. Y nuestro principal maestro, ¿cuál va a ser? Primero que todo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, es el que nos va a guiar y nos va a enseñar y nos va a dar poder para obedecer su palabra. Asimismo, nos va a ayudar a comprender la Biblia. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero que todo con la ayuda del mismo Dios y con la ayuda de otros recursos que Él nos ha provisto. Entre ellos tenemos un método que llamamos el método de estudio inductivo y que es lo que vamos a estudiar en esta lección. Cuando hablamos del método de estudio inductivo, estamos hablando de que es una de las mejores maneras de descubrir, comprender y aplicar la verdad de Dios. Así que bueno, el mismo Espíritu Santo nos enseña, pero Dios también nos ha provisto de una serie de recursos que nos van a ayudar a extraer la enseñanza que Él desea que nosotros aprendamos. Así que entonces no debemos elegir entre estudiar diligentemente o depender del Espíritu Santo. Son dos cosas que se van a complementar y vamos a tener entonces siempre ambas. No se trata de que yo voy a decir, bueno, solamente voy a hacer un estudio académico, intelectual, sin depender del Espíritu, ni tampoco voy a decir solamente voy a depender del Espíritu sin aplicar el método. El método de estudio inductivo decimos que es un método histórico-gramatical. A lo largo del tiempo han existido otras formas de estudiar la Biblia, por ejemplo, un método místico, de acuerdo con el cual se dice que solo aquellas personas especialmente escogidas por Dios pueden entender e interpretar la Biblia correctamente. Nosotros no creemos eso, creemos que cualquier persona puede entender e interpretar correctamente la Biblia, cualquier persona que se disponga, cualquier persona que crea en Dios y que le haya entregado su vida al Señor Jesucristo, puede entender la Biblia perfectamente. Existe un método alegórico. Este método ve en la Escritura principalmente metáforas y comparaciones. Aunque admitimos que efectivamente en la Biblia hay metáforas, hay alegorías, hay una serie de comparaciones, sin embargo, no solo hay metáforas y comparaciones y alegorías, también creemos que hay partes que son meramente textuales, literales, que debemos entenderlas literalmente y no como una alegoría. Luego existe un método racionalista o crítico. Este método rechaza todo lo que no se apegue a la razón, rechaza todo lo sobrenatural. Y aunque creemos que no debemos dejar nuestra mente, nuestro cerebro de lado a la hora de estudiar la Biblia, por algo el Señor mismo nos dijo que debíamos amarlo también con toda nuestra mente,
pero también creemos que existe lo sobrenatural, empezando por la misma guía del Espíritu Santo, como algo sobrenatural en nosotros, asimismo también los milagros, la creación y una serie de aspectos sobrenaturales en la misma Biblia. Y luego tenemos un método literalista. Este método interpreta siempre en forma literal y al pie de la letra lo que dice la Escritura, sin tener en cuenta que hay lenguaje figurado. Entonces, cuando nosotros hablamos del método histórico gramatical, no estamos tomando ninguno de estos 4 métodos, sino que estamos hablando de un método que es más equilibrado, que eventualmente sabe que hay algunas partes que vamos a tomar literalmente, otras partes las vamos a tomar como metáforas o como alegorías. Cuando hablamos del método bíblico inductivo, el método de estudio bíblico inductivo, seguimos siempre 3 pasos principales. El primero de ellos es la observación. En la observación respondemos a la pregunta ¿qué dice el texto? El segundo paso es la interpretación. En la interpretación respondemos a la pregunta de ¿qué significa el texto? Y en el tercer paso, la aplicación, respondemos a la pregunta de ¿qué debo hacer? En esta lección la vamos a dividir en 3 partes y en esta primera parte vamos a trabajar sobre la observación. Podemos comparar este método inductivo con el proceso de construir una casa. En el primer paso, la observación, se aportan los materiales de construcción. En el segundo paso, la interpretación, es cuando se construye la casa. Y el tercer paso, la aplicación, es cuando ya decidir en la casa. Ahora bien, ¿quién determina el significado del texto? En nuestro mundo actual posmoderno, mucha gente considera que es el lector el que determina e interpreta el texto desde su propio punto de vista, así que entonces el lector es el que determina el significado. Nosotros no creemos eso, creemos que la realidad es que es el autor quien definió el significado del texto, y lo que queremos nosotros es entonces descubrir ese significado y no crear nuevos significados. Así que entonces lo que queremos con el método inductivo es descubrir qué querían decir los autores originales y qué quiso decir Dios mismo al inspirarlos. Entonces vamos al primer paso, la observación. La observación dijimos que respondemos a la pregunta de ¿qué dice el texto? Para esto entonces debemos analizar los detalles y hechos en un pasaje bíblico. Por ejemplo, vamos a observar quiénes son los personajes, en qué lugares se encuentran, cuáles son los eventos que se relatan, cuáles objetos aparecen en el texto. Queremos saber el tiempo, o sea, el momento en el que ocurren, el contexto histórico, también las circunstancias en que se dan los hechos. Después, las relaciones entre unos eventos y otros o entre un texto y otro, entre otros aspectos que son importantes. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si leemos Lucas capítulo 5 versículos 1 y 2, vamos a tratar de identificar los personajes, los lugares, los eventos, los objetos, las circunstancias. Aquí tenemos el versículo, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces podemos identificar los personajes. Está Jesús, el gentío, los pescadores. Estas son las personas que aparecen en este texto. Los lugares, dice que estaban junto al lago de Genesaret, que es el mismo lago de Galilea o mar de Galilea. Luego tenemos eventos. Dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Dice después que descendían de las barcas y lavaban las redes. Después podemos ver los objetos, por ejemplo, las barcas en este caso. Y las circunstancias, dice que estaban cerca de la orilla del lago. Esta observación nos va ayudando poco a poco a entender mejor lo que el texto está diciendo. Algunos aspectos necesarios para la observación son los siguientes. Primero que todo, la preparación. Segundo,
debemos tomar tiempo. Tercero, tenemos que mirar el contexto. Y cuarto, tenemos que formular preguntas. Vamos a exponer cada uno de estos 4 puntos. Vamos con la preparación. El primer ingrediente para la preparación es la fe. Sin el Espíritu no se pueden comprender las cosas de Dios. Luego tenemos la oración. Debemos orar al Señor por entendimiento y que nos diga Él mismo cómo aplicarlo. Debemos tener disposición a obedecer, si no, para nada estamos estudiando la Biblia. No se trata entonces solo de escuchar, sino de obedecer y poner en práctica. Luego tenemos que autoevaluarnos. Lo principal es la aplicación para nosotros mismos y no señalar a otros. Debemos dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos enseñe. El segundo punto que dijimos es tomar tiempo suficiente. Esto no es una lectura rápida. El estudio es algo que requiere tiempo y dedicación. Apresurarse solamente llevaría a una comprensión superficial del texto. Y algo muy importante es cuando tenemos dudas. Es frecuente que encontremos dudas a la hora de leer un texto o a la hora de estudiar un texto bíblico. Así que lo que tenemos que hacer es volver al mismo texto varias veces. Y esto lo vamos a comparar a un plato de pescado. Supongo que alguna vez hemos comido un pescado y el pescado tiene espinas. ¿Qué hacemos cuando aparece una espina? ¿Dejamos de lado al plato o simplemente lo que hacemos es dejar de lado la espina? Seguramente lo que hacemos es quitar la espina y seguir comiendo. Así hacemos entonces con las dudas. Seguimos leyendo el texto, seguimos estudiando el texto. Así que entonces siempre que encontremos algo que no entendamos, lo dejamos de lado y seguimos estudiando. Muchas veces puede ser que encontremos algo que no entendamos, tal vez porque no estamos haciendo las preguntas correctas o estamos con el enfoque correcto. Una recomendación es leer el mismo versículo en otras versiones. Por ejemplo, 3 de Juan 2, en la versión Reina Valera, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces muchas personas a veces creen que aquí está hablando de prosperidad material y que está hablando de dinero. Pero si lo leemos en Nueva Versión Internacional, dice: Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En este caso vemos entonces que no parece estar hablando de prosperidad material, simplemente dice que te vaya bien en todos los asuntos, y cuando usa la palabra prospera es para un asunto espiritual. Ahora, es fundamental mirar el contexto. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de aquellos versículos que rodean el pasaje. Esto es entender entonces el propósito y tema del libro, del capítulo, del párrafo, y no considerar los versículos en forma aislada. Debemos comprender el entorno social, político, histórico, económico, geográfico en el cual ocurre la narración. Es, por ejemplo, importante saber si el pasaje está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento y qué puede esto implicar. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Esta es una frase que usamos con frecuencia y realmente el texto fuera de contexto lo podemos usar para justificar cualquier cosa. Pierde completamente su sentido. Veamos un ejemplo. Si tomamos Filipenses 4:19, dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero debemos ver qué dicen los versículos anteriores y los versículos siguientes. Debemos ver cuál es el tema de todo el párrafo, debemos ver cuál es el tema del capítulo entero, debemos ver cuál es el tema del libro y ver cómo calza esto dentro de la Biblia como un todo y de la doctrina cristiana en general. Entonces, si vemos este texto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, ¿es esto una promesa incondicional de que Dios va a proveer para cualquier persona en cualquier situación?
Si vamos leyendo lo que viene hablando el autor antes, vemos entonces que esta es una carta dirigida a la iglesia de Filipos y que él les está agradeciendo por un regalo que ellos le dieron. Podemos ver entonces que él está muy agradecido, dice, por todo eso que he recibido y que tiene entonces abundancia gracias a eso que ellos le han dado. Así que entonces el contexto de este versículo 19 se está refiriendo no a cualquier situación, sino que más bien es una promesa para aquellos que se han sacrificado, brindando apoyo económico, en este caso a un apóstol que estaba sembrando iglesias, que estaba predicando el evangelio. Así que entonces no podemos tomar necesariamente este versículo como una promesa incondicional de prosperidad. Hay muchos recursos que nos ayudan a tener esta comprensión, por ejemplo las Biblias con notas al pie, los comentarios, los libros, entre otros. Todos estos recursos son muy valiosos, sin embargo no sustituyen el que nosotros leamos la Escritura por nosotros mismos y recibamos la dirección misma del Espíritu de Dios. Para eso debemos tomar tiempo para escuchar a Dios antes de leer los comentarios que han escrito otras personas. Veamos aquí un ejemplo. Dice, algunas personas usan 2 Corintios 3:6 y 1 Juan 2:27 para decir que los creyentes no necesitan estudiar teología. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y 1 Juan 2:27 dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Para saber si efectivamente es cierto que no debemos estudiar teología, necesitamos comprender el contexto de estos versículos. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios 3:6, desde el versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego los versículos que siguen, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, cuando vemos este contexto, nos damos cuenta de que aquí la palabra letra está refiriéndose más bien al antiguo pacto, se está refiriendo entonces a la ley. Y vemos entonces cómo el Espíritu aquí más bien se refiere al nuevo pacto, al pacto de Cristo. Aquí no está hablando entonces en sí de estudiar o no estudiar la teología. Entonces debemos estar claros en que sí debemos estudiar más bien. Veamos en 1 Juan 2:27. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vemos todos estos versículos previos, como aquí está hablando entonces de un contraste entre la verdad y la mentira. No dice en ninguna parte que no sea necesario el estudio de la Escritura.
y más bien podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál habría sido el propósito de Juan entonces con la epístola? Él está enseñando y los que la leen tendrán que estudiar y comprender lo que él mismo les está diciendo. Así que entonces nos damos cuenta de que si sacamos textos como esos fuera del contexto, nuestra comprensión va a ser errónea. Y luego tenemos, como parte de esta misma observación, la necesidad de formular preguntas. Cuando formulamos preguntas, entonces debemos hacer preguntas claves al texto y anotar las respuestas. Si uno hace una pregunta y no puede encontrar la respuesta, tiene que volver a ella más adelante o tal vez reformular la pregunta porque tenemos que hacer las preguntas que el texto nos puede responder. Debemos asimismo orar y meditar sobre las preguntas y pedirle a Dios que nos enseñe las respuestas. Entonces, podemos hablar de un método del detective bíblico, donde formulamos 6 preguntas clave. Vamos a ver cuáles son. La primera corresponde a preguntarnos quién. Ahí estamos preguntando por la persona, quién está diciendo, quién está haciendo algo. Luego nos preguntamos el qué es lo que está haciendo o qué es lo que está diciendo, qué está ocurriendo en el pasaje. Luego tenemos que preguntarnos el dónde, en dónde ocurre esto. Para luego pasar a la cuarta pregunta, que sería el cuándo, en qué momento está pasando, antes de qué o después de qué. La quinta pregunta sería el cómo es que ocurre esto, cómo se dan los hechos. Y finalmente la sexta corresponde al por qué. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se da antes o por qué se da después? ¿Por qué se da de cierta forma? Veamos algunos ejemplos. Si leemos Juan 7:1, podemos formularnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de quién se está hablando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban en Judea? ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Veamos lo que dice Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿de quién está hablando? Este pasaje está hablando de Jesús. Luego, ¿qué estaba haciendo? Vean que dice que Jesús andaba en Galilea. El dónde, pues claramente aquí está, que era en Galilea mismo. Luego dice, ¿por qué no estaban en Judea? Bueno, porque los judíos querían matarle. Y los hechos ocurrieron después de estas cosas. Bueno, tenemos que leer el capítulo 6, lo que está hablando de cuáles son esas cosas. Veamos, por ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Podemos entonces responder al qué, al quién, al cuándo, al dónde, el por qué, el para qué. Por ejemplo, aquí tenemos entonces el quién. Está hablando de Pedro y de Juan y de un hombre cojo de nacimiento. También a veces podemos preguntarnos quién escribe. Luego tenemos el dónde. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, ocurre en el templo. ¿Cuándo? Dice que es a la hora 9. El qué es lo que ocurre aquí. Dice que a este cojo lo ponían a la puerta del templo. Luego tenemos el para qué. ¿Para qué lo ponían ahí? Bueno, lo ponían para que pidiese limosna. Y así podemos ver muchos otros ejemplos. Por ejemplo, en Juan 3:16 podemos entonces preguntarnos cosas como ¿quién amó? ¿A quién amó? ¿Cómo lo amó? ¿Qué hizo Dios? ¿A quién dio? ¿Cómo responder a lo que Dios hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Para quién lo dio? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué pasa si no cree? ¿Qué pasa si cree? Todas esas son preguntas que podemos formularnos alrededor de ese versículo. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo que podemos observar son las palabras que se repiten. En este caso se repite la palabra mundo varias veces. Esa es una palabra importante, va a ser una palabra clave. También se repite la palabra deseos. Entonces aquí, cuando vemos que se repite esta palabra, entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es el mundo? ¿Tendrá el mismo significado que en Juan 3:16?
podemos observar que el autor es el mismo, pero tal vez el contexto es muy diferente. Luego habla de los deseos. ¿Qué son los deseos? Habla de la carne. Podríamos preguntarnos si en otro versículo, por ejemplo en Gálatas 5:17, que habla de las obras de la carne, si se referirá a lo mismo. En este caso el autor es otro, es diferente. La voluntad de Dios, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Todas estas son preguntas que podemos hacernos alrededor de este pasaje. Dice esta frase: no trates de acomodar la palabra de Dios a tu vida, sino que acomoda tu vida a la palabra de Dios. Y bueno, esto ha sido esta primera parte en la que vimos el primer paso de la observación. La siguiente lección, que es la segunda parte de esta lección número 6, vamos a hablar de la interpretación. Le invitamos a compartir este video, a darle me gusta y puede escribir en sus comentarios cualquier duda que tenga al respecto. Muchas gracias y bendiciones.